Y bueno, es el tema que sentimos es el más polémico, más candente, más controversial. que es el rearme de Japón. Perdón, se me El va la voz. rearme Militar, obviamente, ¿no? Todo esto, bueno, obviamente, si es que no saben, Japón no puede tener un ejército, digamos, atacante, ¿no? Ofensivo. Ofensivo. Tiene una fuerza de defensa, eso sí, y tiene, obviamente, también digamos, sus buques, sus aviones, todos estos, pero siempre son de defensa. La idea es ¿no? que sea de defensa, y esto es por constitución. Y Incluso esta más que porque bueno, hasta el momento nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido atacado Japón directamente. Entonces pues no se ha usado la arma para defensa, pero se usa mucho para cuando hay desastres o sí. inundaciones así. Les llaman, son militares, pero no al mismo tiempo. Bueno, esto lo hacen Van todos a los ayudar, países, ¿no? ¿no? Cuando hay un desastre, Exacto. los militares se supone que van y ayudan a la población. Entonces, ese es su trabajo más o menos, la milicia aquí en Japón, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, todo esto se debe a tratados también que tiene con Estados Unidos para defensa, en el que se supone que Estados Unidos entraría a defender a Japón en caso de que este fuese atacado por cualquier otro país. Entonces, básicamente no solamente sería una intervención militar de personal y de ciertos equipos, sino inclusive como dicen, de la sombrilla nuclear. Y con este fin hay una gran cantidad, por desgracia, de bases militares de Estados Unidos en territorio japonés. Así es, algunas están, digamos, inactivas, otras están muy, muy activas, sobre todo en Okinawa. Incluso están creciendo, de hecho. Siguen creciendo. Entonces, bueno, digamos que después de la Segunda Guerra, Japón ha continuado no teniendo un ejército ofensivo, pero últimamente con pues todo lo que está sucediendo con China, que que dicen que está sucediendo también, están alborotando las aguas, ¿no? Digamos que, por desgracia, la situación geopolítica es la que es, ¿no? En el que, pues, ciertos países de la vieja escuadra imperialista están bajando su influencia geopolítica en el mundo, están dando patadas de ahogado y quieren mantenerse en el poder, y nuevas potencias están surgiendo y están tratando de aplazar y reemplazar en este caso a ciertas potencias. Y en este caso directamente Japón se está entre el perro de las dos tortas, en un sándwich entre China, Estados Unidos y Rusia, porque inclusive Rusia es vecino directo de Japón. Así es. Entonces, bueno, China tiene bastante influencia en todo Asia. No se diga Rusia, pero creo que más China. Y bueno, curiosamente, China y Japón han sido esos hermanos que siempre se están peleando, pero pues, al final son familia, ¿no? Es tenerse que llevar bien porque están en la misma zona, ¿no? Pero ya saben, hay otros países que no les parece bien esta relación porque pues les quita poder, en pocas palabras, y hacen que estas dos potencias, sobre todo China y Japón, se tengan problemas, ¿no? Lo que pasa es de que, mira, tienes tu amigo y llega el nuevo y pues, se empieza a llevar mejor con tu amigo y tu amigo empieza a jugar con él, ¿no? Pero tú quieres jugar con él, ¿no? Es una historia larga. Tenemos un video sobre cómo empezó, por ejemplo, la cuestión del imperio japonés. Es un video bastante extenso, donde profundizamos mucho el tema de cómo todo lo que sucedió a la apertura de Japón hacia Occidente, Estados Unidos para empezar y otros países, y cómo esto creó mucha fricción con sus vecinos inmediatos. Y es algo que, por desgracia, la cola sigue hasta la actualidad, ¿no? La realidad es que durante miles de años China y Japón han sido vecinos y ha habido conflictos de palabra, inclusive han habido piratas dentro del mar que iban y asaltaban a los barcos, pero de ambos lados, y los cuales eran ilegales en ambos gobiernos, etc. Pero nunca había,
hubieron un par de veces en el que hubo enfrentamiento armado y más fue por ciertas zonas y era como que este clan bando. apoyaba a este Sí, clan del exacto. otro país y el emperador apoyaba a otro clan y todo y se veían en otro lugar nada que ver y se peleaban en el territorio de alguien más, además de todo, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Digamos Y que luego eran todo el mundo muy regresaba a su locales. casa y ya, ¿no? Pero nunca ha habido esta cuestión tan fuerte de hablar como en este momento de Japón tratar el gobierno oficialmente cambiar la constitución para crear un rearme. Oficialmente el gobierno del primer ministro Kishida, él mismo hace unas horas, de hecho, Sí, de hecho. en una rueda de prensa, mencionó en Washington que hizo dos cambios fuertes, que era poner las sanciones, la política de sanciones a Rusia por la cuestión de Ucrania y poner un incremento al gasto para la rearmamentación de Japón, el rearme de Japón, lo cual es extraordinariamente polémico. Así Y es. con justa razón, porque además de todo, si bien Japón no tiene un ejército ofensivo, el ejército de defensa de Japón es uno de los más fuertes del mundo. Está demasiado inflado y es fácilmente transformable en un ejército ofensivo. O sea, Así es. hablamos de... Porque, porque también lo que pasa es de que por muy moderado que fuese este presupuesto que tienen, y hablamos moderado viéndonos muy exagerado, digamos, o sea, es bastante dinero, digamos, lo que se gastaría en un rearme, al punto de que pues no lo podría cotizar, digamos, no lo podría mantener o adquirir primero y después mantener, ¿no? Entonces, ¿quién entra en No sin hacer juego ahí? sacrificios. Así es, de hecho. En este sentido, a Estados Unidos le conviene porque, bueno, ellos podrían ser los que pagarían todo este rearme, harían el mantenimiento, claro, tienen bases por todo Japón, es muy fácil para ellos, ¿no? Es Muy accesible. accesible, sí, de hecho. O sea, toda la idea, la verdad, es de que ya de por sí hay una gran parte del presupuesto que se va del gobierno a pagar las bases y el personal militar de Estados Unidos en Japón. Porque, muy contrario a lo que quería muchas veces dar a entender el presidente Trump, por ejemplo, de que todo el mundo se estaba colgando del presupuesto gringo militar en defensa y todo eso. El presupuesto de Estados Unidos militar de las bases japonesas es pagado por Japón, no es pagado No es por para Estados los- Unidos. La paga Japón. Mm, Y luego, aparte, tenemos que pagar nuestro propio militar. Sí, tal Entonces, cual a las personas, ¿no? lo que muchos dicen es por qué tenemos que pagar uno y otro, ¿no? Ok, uno puede entender, necesitas un rearme, necesitas o puedes tratar de justificar porque en el mundo real los conflictos pueden ocurrir, porque en el mundo real todos los países necesitan tener cierta milicia de protección, de defensa, ¿no? Bueno, si vamos a tener un rearme, si vamos a tener una capacidad de defendernos, pues entonces que recojan sus bases militares el ejército de Estados Unidos y que se vaya de Japón. Porque el Y motivo que Japón por, se defienda se solo. defienda. porque el solo, motivo por exacto, el que porque- están aquí en Japón es para proteger porque no tenían De suficiente. hecho, entonces- Nuestro mayor peligro militar, ¿no? para con China es la presencia de las bases militares de Estados Unidos en Japón. Exacto, porque China lo ve como Como una provocación. Tú estás dejando que mi mayor enemigo esté en tu territorio y más cerca de mí, ¿no? O sea, en Entonces, cualquier momento puede, pues, no sé, atacar indirecta o directamente desde esas bases exacto, sí. a China, ¿no? Directamente, Exacto, ¿no? sí. Y bueno, o sea, si China pusiese bases militares en la frontera con Estados Con Unidos, en México o en Canadá. yo no creo que esto le encantaría al gobierno de Estados Unidos. Pero Exacto. no quiero echar culpas de quién o quién no. Regresando al punto realmente del presupuesto, es un presupuesto que afecta y hace daño a la sociedad japonesa directamente. Así Ya es, estamos porque- gastando billones en mantener las bases gringas, bueno, Estados Unidos, en Japón,
todavía vamos a hacer más sacrificios porque ese dinero va a tener que salir de algún De lado. algún lado, exacto. O sea, de Para los empezar bolsillos. a gastar todavía más dinero, porque además de todo esto es para comprarle el sistema HIMARS a Estados Sí. Unidos y comprarle el buque no sé qué a Estados Unidos y los aviones no sé qué de Y Estados todo, Unidos y exacto, toda esa exacto. industria de guerra que está haciendo, tratando de justificar su presencia porque China es una amenaza en la zona, lo cual sinceramente no es cierto en ningún sentido. Exacto, entonces la misma gente, de hecho nunca han tenido el favor o la mayoría de voto público en este sentido, ¿no? Siempre la gente ha dicho que no quiere que se cambie la constitución. De hecho, hasta hace unos 10 años, me parece, unos 10, 15 años, había un grupo de personas, de civiles japoneses, que quiso, ¿cómo se dice?, nominar el artículo 9 de la Constitución de Japón para el premio Nobel, ¿no? Es decir, para el premio Nobel de la Paz, perdón, ¿no? Entonces, la misma gente, bueno, juntó firmas, ¿no? Y sí podía, ¿no? Pero bueno, ya saben, en las letras chiquitas y detalles más del premio, de los premios Nobel, pues no era posible, ¿no? Pero la intención existe, ¿no? Imagínense que gana el premio Nobel de la Paz un artículo de no guerra, un artículo de constitución de no guerra, ¿no? Entonces la misma gente no quiere, ¿no? Y hasta eso, qué bueno que no ha tenido el voto a favor, porque, bueno, hasta ahora no lo han cambiado, porque por un lado dices, bueno, sí, puede ser que necesitemos protección y estaría bien, ¿no? Porque en cualquier momento nos pueden atacar, ¿no? Pero ya también en cualquier momento das la vuelta y entonces es Japón el que va y ataca a otro. No de la nada, ¿no? Pero apoya a otro país que está atacando. Así, ¿no? porque Entonces, por la Constitución, muy si alguien ataca a un país, o sea, por ejemplo, el aliado de Japón ataca a otro país, no puede ayudar Japón en ninguna forma. O sea, ni siquiera monetariamente puede ayudar. O sea, si No está... debería. No No debería. debería, O sea, si por porque ejemplo, si Estados ahora Unidos ataca a, pongamos, a Rusia o a China o así, le declara la guerra, Japón no puede, de ninguna forma, no puede ni mandar personas, ni para ayudar, ni nada, porque si no sería contribución a la guerra y está pues, no, atacando, porque el que está atacando es es su aliado, cómplice, ¿no? es Es cómplice, cómplice. ¿no? Lo único que puede hacer es defenderse cuando es atacado, ¿no? Aunque lo ha hecho así como que con esto de Ucrania ahora, que ha mandado chalecos de protección y no sé, digamos, cierto material de defensa para Ucrania, pues es un poco seguir contribuyendo a este conflicto y lo hace un poco cómplice para, bueno, no atacar directamente, pero... Mira, sí, y no pero se trata de sí, buscar quiénes son culpables en un conflicto. Ey, no debes tomar bandos, es lo No más se trata de importante. buscar culpables, sino se trata de hablar. El único modo de resolver algo debe ser la diplomacia. hablando. Hablando, es mejor 100 años de diplomacia que un solo día de guerra. Exacto. Y en ese sentido, el primer ministro en su discurso habló de que el orden mundial, que si las reglas internacionales, etc. Estamos hablando de que no puedes estar en contra de los bullies del parque y ser el mejor amigo del bully del parque. Exacto. O sea, es contradictorio. Pues eso. Y no quiero ni Cómplice, ¿no? siquiera entrar en detalles de que si la guerra nuclear ni mucho menos. Pero el país que más contribuye a la inestabilidad y a la guerra en el mundo es Estados Unidos. Y no podemos tapar eso con un dedo. O O sea, sea, eso es un hecho, ¿no? De hecho, lo digo porque Entonces, es uno de no los días puedes lo estar estábamos viendo, ¿no? diciendo que eres un país pacifista y la paz mundial y el artículo y todo esto, y al mismo tiempo estar lambisconeando al bully del parque. Exacto. Entonces, ahora dice que va a subir el presupuesto para comprar bates y cadenas para
para defender el parque junto con este bully. Esto es simplemente contradictorio en todo el Exacto, sentido. exacto. ¿El orden internacional basado en qué? O sea, si hablamos del orden internacional del 1800, entonces el orden internacional eran las colonias y el imperialismo. Y si hablamos del orden internacional en el 1300, entonces eran los feudos. O sea, claro que tiene que cambiar el orden internacional. De Es la hecho, naturaleza porque- de la sociedad Exacto, cambiar. sí. El orden Y sí, internacional debe cambiar y para ser así- más justo. De hecho, y así es se ha lo más... dado a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha habido, digamos que hace 200 años, 300 años, Estados Unidos no pintaba para nada en el mapa, ¿no? Ahora, después de 200, 300 años, pinta, ¿no? Y de hecho es Pero lo tiene que más cambiar. visual, ¿no? Porque aparte, si lo que está diciendo el primer ministro de que no haya cambios, en pocas palabras, ¿no? Lo que quiere decir que no haya cambios, que sea siga la paz y así eterna y no sé qué, que no estamos hablando de que se rompa la paz, ¿no? Sino que siga igual. Entonces es lo más obvio de que no quieren las potencias, que eran potencias hace unos 50 años, quieren seguir siendo las potencias, Pero es que no ha no habido quieren una cambiar. paz mundial. En los últimos También. 100 años no ha habido una La paz paz mundial. porque ni siquiera Pregúntale la Segunda Guerra cómo Mundial, fue sí. en el- Nicaragua, cómo sucedió en bueno, todo el Medio en Oriente Panamá, también. Colombia, Exacto, cómo exacto, sucedió en Vietnam, en Corea, en Somalia, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Tantísimos Yugoslavia, y etcétera, y lugares, sí, etcétera, Y y también etcétera, es una etcétera. ignorancia por decir de que no hay guerra mundial cuando hay guerras, o sea, no Todo el puedes, tiempo, ¿no? o sea, sí, que Es- solamente Europa y Estados Unidos, ¿no? Así es, porque muchas veces estas guerras no salen en la tele y no se consideran como guerras, ¿no? Sí, que son revueltas y así, Sí. ¿no? Y bueno, solo las grandes guerras, ¿no? O las que La de lo- implican más países, ¿no? Entonces, Sí, o sea, No, sí, no definitivamente no estamos tratando de echarle tierra a nadie. La gente común y corriente, la gran mayoría de la gente en Japón, en China, inclusive estoy seguro en Rusia, o en Ucrania, o en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, no quiere guerra. O sea, démonos cuenta, o sea, yo no quiero un rearme de Japón, no solamente porque no quiero que se gaste más dinero, sino porque no quiero que Lo mis que hijos vayan a representa, tener ¿no? que hacer un servicio militar y que si hay un conflicto van a ser los primeros enrolados para ir a morir por los intereses de unos unos ricachones en el poder que están poderosos. sentados escondidos detrás de un escritorio. No se Exacto. vale. Exacto. Y nadie lo quiere, ¿no? Es simplemente intereses de los poderosos, ¿no? Del gobierno. De la Los industria de poderosos. las armas y del dolor. Exacto, también. Entonces, pues sí, es una lástima lo que está ocurriendo con el rearme. Creo que la gran mayoría de la gente no está a favor del rearme en Japón. Muchas veces los gobiernos malinterpretan el por qué se vota por ellos. O sea, dicen, la gente votó por nosotros, eso nos da luz verde a hacer lo que queramos. No, la gente votó por tu gobierno porque propusiste que ibas a mejorar la Esto y economía o lo que sea, esto, bla, bla. sí. No porque prometiste que ibas a traer más armas y nos ibas a meter en guerras. Exacto. De hecho, deberían poner No creo ahí... que jamás nadie va a votar por un gobierno que está prometiendo traer guerra al país. O sea, Y sobre todo tenías si que el estar dinero va a enfermo. salir de tu bolsillo, ¿no? Sí. Ah, sí, no solamente, sino tú vas a tener que ir a la guerra, ¿no? O sea, Aparte. Pero bueno, si ya nos estamos extendiendo, yo sé que muchos tenemos opinión, nos encantará escuchar y leer su opinión. Sé que es un tema muy, muy polémico, pero digamos, creo que con respeto y todos podemos tener diferencias en puntos de vista y no pasa absolutamente nada malo. Pero pues sí, es algo que nos... Pues que nos concierne Sí, mucho. nos concierne y que, bueno, hasta cierto punto también afecta a otros países, no solo a Japón y los, digamos, en este caso Estados Unidos, China, o los vecinos de Japón, ¿no? Sino también a otros países. Entonces, pues sí, cuéntanos qué opinan. Graciela Moreto nos dice, por la guerra en Ucrania, la NATO se está quedando sin armas. Respuesta europea, no hay problema, construimos más. Qué tristeza, la industria bélica nunca está en crisis. Exacto, De hecho, sí, es que- no pueden estar más que felices De en hecho, ese sí, sentido. y ¿no? que es por eso que quieren que Japón se rearme, ¿no? Porque necesitan No, dinero es al y punto, necesitan que es bien sabido, ganar dinero. que así como si Ucrania se está quedando sin armas y la industria occidental está haciendo armas para ellos,
Si Rusia se estuviera quedando sin armas, también le harían. Exacto. No tengan duda. O sea, bueno, pensémoslo tú. Mientras paguen. Sí, Exacto, el mercado, sí. bueno, es mi Porque- enemigo y el amigo, pues la verdad, mientras me den dinero y yo gane dinero, perfecto para mí, ¿no? La misma industria bélica alimenta ambos bandos. Eso es bien sabido Sí, desde sí, la sí. Edad Media. Sí, además sí, de sí, todo. O sea, desde hace milenios. No entiendo la diferencia entre ofensivo y defensivo. ¿Cómo te defiendes sin ofender? Bueno, en teoría, por ejemplo, en teoría, Japón no debería tener un portaaviones. Porque el ¿Por qué portaaviones no? se supone que es para llevar los aviones cerca de la costa de alguien más Y para a desde ahí atacar, ¿no? Y pues si te estás defendiendo, no necesitas llevar tus aviones lejos porque simplemente los tienes en tu propio territorio, O sea, ¿no? sí. Entonces por eso los portaaviones están prohibidos en Japón. Y en vez de hacer portaaviones hizo un portahelicópteros, que se supone que es para poder llevar helicópteros a las islas cercanas y rescatar gente que está Ah, naufragando y pero- cosas así. Pero todo el mundo Ay, un sabe que desastre. los dos portaaviones japoneses se transforman en portaaviones de aviones tan fácil como que Rapidísimo. bajas los helicópteros y subes Y Mis aviones. los aviones, Así es, porque están pensados para que aguanten el peso de los... Están diseñados El para los espacio para que aviones. se pueda usar. Pero Son están usando portaaviones, pero tienen helicópteros, es solo eso, ¿no? Sí, digamos, una cosa es tener un sistema de defensa antimisiles, pero se supone que no puedes tener un sistema de ofensa de misiles, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil es transformar un sistema de defensa de misiles en un sistema de ofensa de misiles? ¿no? Sí, nada más borrar algunas letras, ¿no? Defense, offense. Bueno, compartimos el punto de vista sobre el rol de Estados Unidos en la estabilidad mundial. Por desgracia, podría haber tenido, porque ya se le acabó en ese sentido la gasolina, pero pudo haber tenido un impacto positivo. Y decidió, Irse pues, por un lado que no. la verdad, ¿no? Hola, la guerra es de los viejos que se odian y se conocen y son avariciosos y no se matan. Y envían a los jóvenes que no se odian, no se conocen, tampoco tienen esa avaricia. Totalmente. Totalmente. Por Exacto. desgracia es así. Es muy fácil, ¿no? Decir, tú ve a pelear y yo te digo cómo hacer, pero desde aquí atrás, ¿no? Hay una serie, una película, no sé qué era, pero es la de Todo tranquilo en el frente del oeste, Sí. East Front, no me acuerdo. exactamente. La alemana. Sí. Y habla como los jóvenes están todos entusiasmados al inicio a Porque enrolarse en la la Primera Guerra guerra Mundial. Y por el acaban país y no sé deprimidos, casi todos muertos, mal, enfermos, etcétera, De hecho. queriendo solo sobrevivir. Y básicamente es eso. La idea- Engañamos, digo, porque ya estoy en el bando de los viejos, quizás, pero es engañar a los jóvenes a algo que no tiene ningún sentido. Exacto, porque incluso hay comparación de fotos de cuando se enrolaron a cuando pelearon o bueno, Salieron. terminaron o salieron o regresaron a sus casas. Y quitando las cicatrices y todos los daños que tienen Y sus es caras. una sí. mirada, sobre todo yo lo noto mucho en la mirada, ¿no? Al inicio es muy fresca la mirada, son jóvenes, ¿no? Pero después es una mirada de tristeza, a la nada, compasión, ¿no? sí, de sin pasión, es horrible. O sea, no se diga si caes en un engaño y de repente en el momento te das cuenta de todo esto, es desmotivante, ¿no? Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.